Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a ver lo que es el programa AutoCAD. Muchos me habían pedido que enseñe este programa porque estaban introduciéndose en todo lo que es el mundo del dibujo 2D, estaban haciendo planos de objetos, de cosas mecánicas, etcétera. Así que bueno, vamos a ver un poco lo que es el programa AutoCAD. Yo tengo la última versión que es la 2022. Como siempre, lo que me encargo yo es de demostrar lo básico del programa. No vamos a profundizar en cosas muy difíciles, no nos vamos a ir a lugares complicados, vamos a ver lo básico que tiene AutoCAD poco a poco y vamos a ir explicando cada una de sus funciones, que la verdad que son variadas y son bastantes, por eso es el programa por excelencia de dibujo 2D. Y bueno, vamos a empezar. Como primero principal, obviamente hay que saber todas las técnicas de dibujo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Inventor. Vamos a ver las técnicas de dibujo, ¿sí? Que son las siguientes que están en toda esta línea. Muy bien, primero vamos a hacer una línea. Si nosotros apretamos línea, vamos a hacer líneas básicas, ¿sí? En el cual, como aparece en Inventor, que es obviamente el mismo programa, es Autodesk, así que se maneja igual, nosotros podemos elegir la distancia que recorre la línea, ¿ven? ¿Sí? Obviamente todo esto está en la escala milímetros, siempre se trabaja en milímetros. Y después nosotros, por ejemplo, queremos una línea de 200, apretamos la tecla Tab y podemos elegir el ángulo que va a tener esa línea de 200. Lo mismo que en Inventor, tiene la misma función que la línea. Así que le vamos a poner un ángulo de 35, le vamos a dar a Enter y no tenemos nuestra línea de 200 en ángulo 35. Como siguiente tenemos la polilínea, que es básicamente las líneas continuas de líneas rectas. Es parecido a lo que teníamos antes, solo que a veces la línea así individual podemos hacer tanto una, después lo vamos a ver que hay veces que como que AutoCAD no es que se buguea o algo por el estilo, sino que es una de las funciones que tiene cuando estamos ya en un dibujo bastante acelerado, etcétera, es como que la línea la toma como individual y no hace varias así múltiples. Entonces, si queremos hacer líneas múltiples una vez avanzado el dibujo, utilizamos la función de polilínea. Después tenemos los círculos. Obviamente tenemos diferentes tipos de círculos, el centro y el radio, el centro del diámetro, círculos de 2 puntos, por ejemplo, si nosotros no sabemos la distancia pero queremos hacer un círculo de 2 puntos como muestra la imagen, podemos elegir esos 2 puntos. Después tenemos el de 3 puntos. Bueno, en lo que sería con respecto a las tangencias, se pueden hacer también círculos de ese estilo. Y tangencias, tangencias y más tangencias, como dice y muestra la imagen. Obviamente el círculo normal, elegimos el de centro radio, que es el básico que te viene predefinido. Seleccionamos el centro en que nosotros queremos hacer el dibujo y después la distancia de dicho círculo. Por este lado tenemos arcos. Tenemos diferentes tipos de arcos. Las funciones que vienen acá en AutoCAD son más variadas de las que vienen en Inventor. ¿Cuál es la realidad? Que no van a utilizar todas estas funciones, generalmente van a utilizar esta que es de 3 puntos o van a utilizar la que es de inicio, centro, fin o la que tiene un ángulo. Generalmente los arcos se manejan en estas tres, que son las más principales, y a veces de vez en cuando van a utilizar la que es de longitud, ¿sí? Pero las demás son de casos muy específicos, tal vez cosas que no llegan a saber, medidas que les faltan o depende cómo venga el dibujo, lo que necesitan, etcétera. Pero bueno, las más comunes son estas. El de 3 puntos, que es el básico, elegimos principio, final y... Perdón, principio... Vamos a vuelta. Elegimos principio, punto medio y final. Y así logramos nuestro arco. Después, en rectángulos tenemos los rectángulos normales, que son de 2 puntos, en los cuales lo mismo, nosotros podemos elegir el largo, como pueden ver. Si yo lo estiro, se va agrandando el largo, si yo lo achico, obviamente disminuye, y si aprieto Tab, puedo elegir el alto. Lo mismo que con las líneas, tenemos la función variada para que podamos elegir justamente las cotas que tiene que tener. Y después tenemos los polígonos, que nosotros acá indique el número de lados, ¿sí? Antes de hacer nuestro polígono nosotros tenemos que indicar el número de lados, ¿sí? Vamos a poner 6, por ejemplo, y vamos a apretar escrito en el coso y ahí va. Y nosotros elegimos el largo de nuestro
polígono. Vamos a ir con la parte de elipses, en el que nosotros podemos elegir, por ejemplo, un punto central, una distancia en X y una distancia en Y, y nos hace nuestro elipse. O tenemos la función de ejes y fin, que es parecido un poco a lo que sería el arco, ¿sí? Y después tenemos arcos elípticos, ¿sí? Que ahí lo muestra, en lo que nosotros podemos hacer diferentes puntos y diferentes bases en el que se va a guiar nuestro arco, y lo vamos a dibujar. Lo mismo que antes, muy difícil que elijan estas dos últimas. Generalmente se elige estas dos porque obviamente tiene las medidas en los ejes cartesianos y es mucho más fácil dibujar. Son cosas más específicas los otros elipses, así que no le vamos a dar tanta importancia. Muy bien, vamos a hacer un rectángulo, ¿sí? Porque ahora vamos a ver un par de funciones. Lo vamos a acercar. Bueno, me olvidé decirle, obviamente con la ruedita del mouse yo me puedo alejar y acercar, ¿sí? Y si aprieto la ruedita del mouse y me muevo en el interfaz, es una manera de moverse. No lo había dicho, mala mía. Bueno, por la parte de dibujo nos quedan estas cosas que hay acá, ¿sí? Pero esto es muy difícil que lo utilicen. Son cosas muy específicas en las cuales se utilizan más que nada para las funciones, por ejemplo, esta de cobertura, más para el estilo de arquitectura. Después las polilíneas 3D son justamente para dibujos 3D, pero para eso están los programas de 3D. AutoCAD no se suele utilizar tanto para el 3D, más que nada para el 2D. Tal vez en arquitectura se utiliza mucho el 3D y esas funciones, pero justamente aquí no lo vamos a ver eso. Después tenemos obviamente funciones variadas, como por ejemplo la nube de revisión rectangular, que es para hacer especificaciones tal vez en el plano, etcétera. Pero como dije, esas son cosas que al menos acá no las vamos a ver. Muy bien, una de las funciones importantes que se muestra aquí en dibujo es la de sombreado. Esta es muy importante, ¿por qué? Porque por ejemplo cuando nosotros hacemos un corte de una figura o algo por el estilo y queremos hacer las líneas justamente del corte y no tener que estar haciendo una por una en el ángulo de 45 y repitiéndolas, vamos a apretar la opción de sombreado. Y como ven acá nos van a salir las múltiples funciones de líneas que tenemos para hacer el sombreado. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a elegir la normal de corte, que es esta, la ANSI 31, y vamos a seleccionar el contorno al que nosotros queremos que se ubique ese sombreado. Cabe destacar que obviamente ese sombreado se hace en figuras que estén cerradas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros volvemos al inicio y hacemos, bueno, hicimos un rectángulo y seleccionamos el interior del rectángulo. Si hacemos un círculo y apretamos sombreado y lo seleccionamos, va a ser el sombreado dentro del círculo. Y obviamente lo va a tomar como uno mismo. Pero si nosotros tenemos una figura abierta, o sea, que no la cerramos y nosotros queremos hacer un sombreado, no la va a tomar. Nos va a tirar un error. ¿Por qué? Porque no está el contorno cerrado. Y ven, acá nos va a marcar que nos falta cerrar ese contorno. Justamente AutoCAD trabaja, al igual que el Inventor, si hay una figura que no está cerrada, te indica justamente que hay un problema y que no se puede hacer. Muy bien, siguiendo con lo que es el sombreado, si nosotros hacemos doble clic lo podemos editar. Vamos a cerrar esto, total, lo tenemos todo acá. Acá podemos elegir justamente el patrón, puede ser sólido, degradado o justamente en el patrón que nosotros tenemos, que son estas cosas, justamente a esto se le llama patrón. Después tenemos el ángulo en el que nosotros queremos trabajar, tenemos lo que sería la escala de ese patrón, por ejemplo si yo la agrando y le pongo 20, la escala en que nosotros hacemos el sombreado, se dibujan estas rayas, va a ser más grande y por ende va a haber mucho más espacio en ellas. Y obviamente si la hacemos más chica, el sombreado y las líneas van a estar más juntas. Podemos elegir la capa, podemos elegir lo que sería el color de fondo, que generalmente, bueno, es en blanco, entonces nosotros podemos elegir ese color. Si queremos cambiar el sombreado, lo que hacemos es, obviamente vamos a hacer doble clic, vamos a ir a cualquier tipo de estructura que nosotros querramos y la vamos a cambiar, y como pueden ver se va cambiando nuestro sombreado y va tomando las diferentes formas que nos da el AutoCAD para dibujar. Tenemos degradados, tenemos un montón de cosas que nos pueden llegar a servir para marcar cosas de calor, para marcar
estructuras, plantas, etcétera. La verdad que es muy variado, tiene muchísimas funciones y estaría bueno aprovecharlas. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer la misma figura, por ejemplo, un ladrillo, una pared de ladrillos, pero del otro lado? O queremos hacer una figura que la vamos a hacer con la línea que se llama spline, que de paso la enseño. Si nosotros escribimos la palabra spline y apretamos la línea, es para hacer líneas curvas, justamente, todas seguidas como si fuera una polilínea. Si nosotros queremos hacer una línea spline, que la vamos a hacer de nuevo, ¿sí? Apretamos Enter, muy bien. Si nosotros queremos hacer una figura que sea literalmente simétrica del otro lado, o sea, queremos hacer esta línea del otro lado para que sean simétricas, vamos a apretar la función simetría. Seleccionamos el objeto que nosotros queremos hacer simetría y le damos a la tecla Enter. Y ahora lo que nos dice el programa es que tenemos que seleccionar un punto, una precisión en el cual nosotros hagamos esa simetría. Entonces vamos a seleccionar la línea de eje que hice, ¿sí? Y la vamos a estirar hacia arriba. Nos pregunta si queremos borrar el objeto de origen, le vamos a poner que no. Entonces nosotros tenemos simétricamente la misma línea del otro lado y lo que logramos es utilizar esa función, que a veces es muy importante y muy clave. ¿Por qué? Porque se suele dibujar, al menos en piezas grandes o piezas muy generales, se suele dibujar la mitad de la pieza para no tener que hacer tanto trabajo, y después se hace una simetría de esa pieza. Entonces es como que agilizás y obviamente los tiempos de dibujo son más cortos. Muy bien. Vamos por otro lado. Los empalmes, muy importante. Si nosotros apretamos el empalme, nos da diferentes opciones de hacer el empalme. ¿Cuál es la más común? Radio. Elegimos, apretamos radio y acá le vamos a designar el radio. Le vamos a poner un radio de 50, le damos a Enter y tenemos que seleccionar las esquinas en las cuales nosotros querramos que se haga ese empalme. Por ejemplo, estas dos. Y como pueden ver, se hace ese empalme. Si yo aprieto la barra espaciadora, se vuelve a seleccionar la última opción, por ejemplo, la de empalme. Siempre que nosotros apretamos la barra espaciadora, se vuelve a seleccionar automáticamente la última opción que nosotros hicimos. Una vez creados los empalmes, ¿sí? Como pueden ver, ya está empalmado justamente con nuestro radio de empalme. Vamos a ver lo que sería la explosión o la descomposición de un objeto. Si nosotros apretamos descomponer y tenemos un objeto que está todo junto, ¿sí? Lo que va a hacer es separarlo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros apretamos nuestros ladrillos interiores, nos tira la opción que vimos antes del sombreado. Si nosotros apretamos el rectángulo que habíamos hecho con los empalmes, nos ven que nos selecciona todo. ¿Qué pasa si nosotros seleccionamos esos dos y apretamos la opción de descomponer? Ahora vamos a tener todo por separado, ¿sí? Las líneas de los ladrillos, como pueden ver, si yo selecciono, ya no vuelve al sombreado. Y la línea de los rectángulos, como pueden ver, si yo selecciono, no me toma todo junto. La descomposición sirve para cuando nosotros queremos separar piezas y queremos hacerlas diferentes a lo que son el conjunto en el cual ya venía anteriormente. Muy bien. Vamos a ver las últimas opciones, las más cortitas para no hacer un video tan largo, y terminamos. Por un lado tenemos matriz rectangular, por otro lado matriz de camino y por otro lado matriz polar. Vamos a ver matriz rectangular y vamos a ver matriz polar, y creo que con eso ya terminamos por el día de hoy. Por el lado de la matriz rectangular, nosotros apretamos y tenemos que designar un objeto. Vamos a designar este objeto y vamos a seleccionarlo todo, obviamente. Muy bien. Le damos a la opción Enter y nosotros nos va a tirar, al igual que en sombreado, varias opciones. Estas son la cantidad de columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en vez de tener 4, 1, 2, 3, 4, pongo 2 y aprieto Enter, se cambia a 2. Y la cantidad de filas, yo tengo 3, puedo poner 10, le doy a Enter, y si nos alejamos, van a ver que hace las 10. ¿Sí? Si nosotros subimos, tenemos las 10. Por otra parte, tenemos los espacios entre.
Esto quiere decir que nosotros seleccionamos 1000 entre las columnas y le damos a Enter, los espacios se hacen más reducidos. Si nosotros le damos el total, le damos a 5000, por ejemplo, ¿sí? Los espacios se calculan solos. Nosotros podemos poner 5 columnas, ¿sí? Y como pueden ver, los espacios se calculan solos o lo podemos definir nosotros. Lo mismo pasa con las filas. Así que bueno, una vez hecha nuestra matriz rectangular, que cabe decir que le vamos a poner unos espacios bastante grandes, como para que lo notemos. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Ahí vemos que tenemos nuestras 10 en columnas de 5, con los espacios y las distancias que nosotros queríamos entre ellas. Vamos a ver matriz polar, que tenemos el circulito, para eso lo seleccionamos, le damos a Enter obviamente, y especificamos el punto central de la matriz. ¿Qué conviene? Tener dibujado un círculo más grande. ¿Por qué? Porque generalmente la matriz polar se utiliza en círculos. O sea, haces una matriz polar de un círculo en la cantidad de círculos. Pero bueno, como nosotros no tenemos dibujado un círculo más grande, vamos a seleccionar cualquier punto para que se entienda y como podemos ver, se hace la matriz. Podemos seleccionar cuántas, podemos poner que sean 5, como podemos poner que sean 20, como podemos poner que sean solo 3. Obviamente elegimos el ángulo de separación entre ellas y el ángulo relleno, lo mismo que la matriz rectangular. Y obviamente tenemos la cantidad de filas, entonces nosotros podemos poner 5 y se repite en la cantidad de 5 para cada costado con su respectiva distancia otra vez. Bueno, creo que estas son las funciones más básicas como para que alguien empiece a dibujar y se empiece a asociar un poco con lo que es el programa. Tenemos la última opción que le voy a dar de chapa, que se llama desfase, ¿sí? Que vamos a dibujar un rectángulo para que se entienda. Si nosotros nos vamos al rectángulo y seleccionamos la opción desfase y seleccionamos una distancia, ¿sí? Tenemos que hacer clic, seleccionar una distancia que vamos a poner de 100 y después seleccionamos el objeto a desfasar. Lo podemos elegir hacia adentro o hacia afuera, el desfase de 100. Esto está bueno para hacer contornos, como pueden ver, y podemos hacer desfases constantemente de 100 sobre los contornos y así sucesivamente la cantidad que querramos del contorno que querramos. Eso es lo importante, que nos deja hacer múltiples de cualquier contorno y así crear espesores. Así que bueno, creo que con esto es suficiente, gente. Espero que les sirva. La próxima clase vamos a ver lo que falta, que son las cuestiones de interfaz y las cotas. Y por último nos vamos a meter a las propiedades de capa, que es lo más difícil y que vamos a dedicar una clase entera para eso. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.